Esta es una historia tremenda. La pasión y muerte del pueblo judío en los años de la Alemania nazi. Ha resucitado ya su antiguo país, Israel, pero antes tuvieron que morir millones y millones de judíos. El que van a ver es un sobreviviente de esos millones. Lo tenemos aquí en pantalla, se llama Saltiel. Saltiel Beraja. Y es como la sal de la tierra, gracias a Dios sobrevivió para brindarnos el sabor de su vida. Él y su hermano Benko fueron los únicos de su familia que sobrevivieron al Holocausto. Nació en Skopje, en la antigua Yugoslavia. Bueno, pues Saltiel hoy vive en Venezuela. Estuvo de visita aquí en Miami, donde nuestro Andrés Brender se entrevistó con él. Esta es su historia. Adelante. Más de 6 millones de personas fueron asesinadas por los nazis durante el Holocausto. Algunos tuvieron la suerte de escapar y evitar las cámaras de gases y fosas comunes. Presentimos que algo malo estaban preparando, ¿me entiendes? Y el día siguiente hicieron bloqueo de la ciudad, se llevaron a todo el mundo y se llevaron a todos los judíos, viejos, jóvenes, recién nacidos, todo esto. En marzo de 1943, Saltiel Beracha escapó de su ciudad natal de Skopje, actualmente la República de Macedonia, para no morir en la mano de los nazis. Y todo esto gracias a su novia. Yo iba todas las tardes a visitarla. Entonces cuando yo estaba llegando, ellos ya estaban saliendo. Entonces me dijeron, vente con nosotros, que nos vamos. Sin embargo, Saltiel también quería salvar a su familia. Quería ir a avisar a mi casa. No te preocupes que el jueves vienen esta misma gente a buscar a las mujeres. Pero ese jueves se le adelantaron los alemanes. El resto de la familia, a excepción de su hermano Benko, fueron llevados al lugar más temido. Cuando uno va en el campo de concentración ya sabía lo que les esperaba. Que no era otra cosa que trabajo forzado, desnutrición, enfermedades, humillación y finalmente la muerte. Saltiel y otras 6 personas continuaban su travesía para salvar sus vidas, hasta que lo más inesperado ocurrió. En lo que estamos pasando por la ciudad, a mí me reconoció un ex compañero de clases, macedonio, y fue avisó a la gendarmería, a la policía. Nos agarraron, nos llevaron presos. Y con la ayuda de unos italianos que conocieron, lograron salir y seguir su camino. Eso nos salvó para no ir al campo de concentración y no ir a la muerte. Muerte de la que no se pudo salvar su familia y millones de otras personas más. El odio y la intolerancia es lo que provocó este horrible episodio en nuestra historia. Y si pensamos que en pleno siglo XXI no hay personas que quieran seguir los pasos de Hitler y eliminar a los judíos de la tierra, pues la realidad es otra. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, declaró en el 2006 que el holocausto no ocurrió, que todo es un mito, y llamó a la destrucción de Israel. Para Saltiel no hay nada más indigno. Siento que un imbécil que ¿cómo puede decir una cosa así? Saltiel finalmente logró escapar. Aún persiste el dolor de no haberse despedido de su familia, pero sabe que es uno de los pocos afortunados que puede contar esta historia. Para Quiere Me Descalzi, Andrés Brender. Tremenda historia, muchas gracias Andrés Brender.